Bien, empezamos este video que es una maratón de 18 ejercicios sobre campo eléctrico, potencial, diferencial potencial, circuitos RC. Empecemos, son 18 preguntas. Para todos los cálculos vamos a tomar K igual a 1,4 pi epsilon sub 0 como 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado, coulomb a la menos 2. Las preguntas 1, 2 y 3 hacen referencia al diagrama de la figura 1. Esta es la figura 1. Suponga que cada esfera es aislante y tiene una carga uniformemente distribuida en todo su volumen igual a Q, 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Suponga que el radio de cada esfera es de 1 centímetro. Exprese las respuestas en unidades de volt sobre metro. Aquí tenemos el diagrama para las preguntas 1, 2 y 3. Estas esferas, el color no significa nada. Tenemos un sistema de coordenadas, X y Y. La esfera azul, su centro está en el origen del sistema de coordenadas. Y para la esfera roja, su centro está en lo que sería la posición X igual a 1, 2 centímetros y Y igual a 0. Las preguntas 1, 2 y 3 nos están pidiendo simplemente el campo en el origen del sistema de coordenadas, pregunta 1, el campo en Y igual a 0 y X igual a 1 centímetro. Y la pregunta 3, el campo en Y igual a 0 y X y 2 igual a centímetros. Es decir, nos preguntan el campo acá en el centro de la esfera azul, en el punto de contacto entre la azul y la roja, y en el centro de la esfera roja. Vamos a ver entonces una opción para resolver este ejercicio. Bien, el campo de cada esfera es un vector y es 1,4 pi epsilon sub 0, Q, que es la carga total, R al cuadrado, R vector. Esto sí tengo la esfera y estoy midiendo R desde el centro de esa esfera. Y esto va a ser válido cuando R, que es una posición arbitraria, es mayor que R mayúscula, que es el radio de la esfera. Este es el radio de la esfera, este es un radio arbitrario. Esta es la situación que teníamos antes, así que hay dos esferas, ambas están cargadas positivamente. Primera pregunta, entonces, el campo aquí en el origen. El campo producido por esta primera esfera aquí en el origen es idénticamente igual a 0. ¿Por qué? Por ley de Gauss, si yo hago una superficie gaussiana de radio 0, me va a dar que el campo es 0. Esta fórmula no se puede aplicar ahí, porque esto es solamente para el radio por fuera. En el caso de adentro, debo utilizar ley de Gauss y me da que aquí el campo es igual a 0. Pero en este punto, esta esfera produce un campo. ¿Cuánto vale ese campo? Menos K, Q, que es su carga, sobre 2R al cuadrado. 2R es esta distancia, 1R, 2R, esto elevado al cuadrado. Menos I, ¿por qué? Porque el campo que produce esta esfera positiva, en este punto va en esta dirección. Sumando estos dos vectorialmente, esto debería ser un cero vectorial, la norma de la suma vectorial de 0 vectorial y esto es KQ sobre 2R al cuadrado. Reemplazando los números del enunciado, esto da 22.500 volts sobre metro, o lo que sería totalmente equivalente, 22.500 newton sobre coulomb. La segunda pregunta me dice cuánto vale la norma del campo acá en el centro. Aquí en el centro, en el punto de contacto, en este punto, el campo producido por esta esfera es KQ sobre R al cuadrado. ¿Y por qué? Porque el campo producido por esta esfera en este punto va hacia allá. El campo producido por esta esfera en este punto es el mismo, pero va hacia allá. Así que al sumar esto, la suma vectorial es 0, la magnitud es 0. Tercer punto es, el análisis es el mismo que el primero, solo que en este segundo caso, en esta esfera el campo acá es 0. El campo en este punto producido por esta esfera es 0, mientras que el campo en este punto producido por esta esfera es K sobre Q 2R al cuadrado en la dirección Y, porque va en esta dirección. El resultado al final es el mismo, la norma del campo es 22.500 volt sobre metro. Continuamos. Pregunta 4. Tiene una esfera maciza, conductora, de radio 5 centímetros y una carga de 1 por 10 a la menos 9 coulomb.
Encuentre el potencial en el centro de la esfera. Suponga que el potencial en el infinito es igual a 0. Exprese la respuesta en unidades de volt. Vamos a hacer el 5 también porque me preguntan sobre la misma esfera. Tiene una esfera maciza, conductora de radio 5 centímetros y una carga de 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Encuentra el potencial a una distancia de 10 centímetros del centro de la esfera. Suponga que el potencial en el infinito es igual a 0. Exprese la respuesta en unidades de volt. Vamos a ver una opción para resolver este ejercicio. Tenemos aquí entonces la esfera maciza conductora de radio 5 centímetros, carga total 10 a la menos 9 coulomb. Me preguntan, en primer lugar, el potencial en el centro. Lo que podemos calcular fácilmente de entrada es la diferencia potencial entre el centro y el infinito. Esto es igual a una integral de 0 a infinito e punto de r. Esta integral, dado que el campo acá adentro es 0, me va a dar simplemente 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 q sobre r, donde r es la r mayúscula, es decir, es el radio de la esfera. En el enunciado me dicen que debo tomar esto como 0, el potencial en el infinito, así que el potencial en el centro es K por Q sobre R. Reemplazando los valores, esto es 180 volt. Esto sigue siendo válido si tengo un radio arbitrario, es decir, el potencial en un radio arbitrario menos el potencial infinito, que aquí ya lo hago 0 directamente, es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q sobre R minúscula. Sobre R minúscula. Esto va a ser cierto cuando R minúscula sea mayor que el radio. Tomando R como 10 centímetros, finalmente me queda que el potencial a 10 centímetros, es decir, en algún lugar aquí afuera de la esfera, es de 90 volt. Continuamos. Ejercicio 6. Suponga que dos gotas de agua lluvia tienen cada una un radio de 0.5 milímetros. Cada una de las gotas tiene una carga de menos 1 por 10 a la menos 12 coulomb, distribuida uniformemente sobre su volumen. Si las dos gotas se unen para formar una sola gota esférica, encuentre el potencial sobre la superficie de esa esfera. Suponga que el potencial en el infinito es igual a 0. Exprese la respuesta en unidades de volt. Vamos a ver una opción para resolver este ejercicio. Esta es la primera esfera de radio R1 y esta es la segunda esfera de radio R1 también. La idea es que el agua que contienen estas esferas se une para combinarse en una sola gota, que es esta gota que tenemos acá, de radio R2. Primero tenemos que encontrar cuánto vale ese radio R2. Eso es el volumen de esta esfera, más el volumen de esta esfera tiene que ser igual al volumen de la esfera. Es decir, no puedo perder masa. Esto es simplemente la suma de los dos volúmenes igual a este volumen. Me queda que 2 veces el radio de la primera esfera al cubo tiene que ser igual al radio de esta segunda esfera, de la esfera final al cubo. Resultado, el radio 2 es R1 por la raíz cúbica de 2. ¿Qué pasa mientras tanto con la carga? La carga se suma, no se pierde. Así que la carga de esta gota es 2 veces la carga de una sola gota. El potencial ya lo habíamos encontrado antes, el potencial en radio R es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la carga 2 sobre el radio 2. Esto es K veces, 2 veces Q1, por esta fórmula que encontramos, por este resultado que encontramos, sobre raíz cúbica de 2 por R1. Reemplazando los valores, me da un valor de menos 28.5 volt, que es la respuesta para este ejercicio. Continuamos. Las preguntas 7, 8 y 9 hacen referencia a la red de capacitores de la figura 2. Esto que está acá es la figura 2. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas son las siguientes. Suponiendo que C1 es 3 microfaradios y C2 es 4 microfaradios, encuentra la capacitancia equivalente de todo este circuito. Exprese la respuesta en unidades de faradio. Pregunta 8. Calcule el valor absoluto de la carga sobre cada placa del capacitor C1 más cercano al punto A cuando la diferencia potencial entre A y B es 100 volts, es decir, la carga sobre este capacitor, y debemos expresar la respuesta en unidades de Coulomb. Pregunta 9. Calcule el valor absoluto de la carga sobre cada placa del capacitor C1, es decir, este, más cercano al punto B, cuando la diferencia potencial es de 100 volts. Exprese la respuesta
en unidades de C. Vamos entonces a resolver este ejercicio. Bien, aquí tengo el circuito. No estoy escribiendo, esto es todo, esto es C1, 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 este es C2, C2. ¿Qué fue lo primero que hice? Ya reemplacé los 3 capacitores que tenía antes por un solo capacitor. Este capacitor equivalente, al estar los 3 anteriores en serie y ser de 3 microfaradios, el capacitor equivalente es de 1 microfaradio. ¿Con qué fórmula se encuentra? Con 1 sobre capacitancia equivalente igual a 1/3 más 1/3 más 1/3. Eso me da 1, así que el inverso de 1 es 1, me da 1 microfaradio. Ahora voy a encontrar la equivalente entre este capacitor y este capacitor. Este capacitor tiene capacitancia de 4 microfaradios. Al estar en paralelo, tengo que sumarlo simplemente, así que 4 más 1 me da 5 microfaradios. Ahora voy a encontrar la capacitancia equivalente de estos 3. Esto es de 3 microfaradios, 5 microfaradios, 3 microfaradios. Así que la capacitancia equivalente es 1 sobre. Capacitancia equivalente es 1 sobre 3 microfaradios, más 1 sobre 3 microfaradios, más 1 sobre 5 microfaradios. Despejando capacitancia equivalente me da 1.15 microfaradios para esta. Tengo ahora la capacitancia equivalente de estos dos. Están en paralelo, así que simplemente es la suma de este 1.15 que corresponde a este, más el 4 que corresponde a este, 5.15 microfaradios. Tengo ya para terminar 3 capacitores, los 3 están en serie. Esto vale 3 microfaradios, esto vale 3 microfaradios, así que la capacitancia equivalente, la inversa es 1 sobre 5.15 microfaradios, que fue el valor que encontré, más 1 sobre 3 microfaradios, más 1 sobre 3 microfaradios, lo que me da al final 1.16 microfaradios o 1.16 por 10 a la menos 6 faradios, que son las unidades que me solicitaban en el enunciado. Vamos a continuar entonces con la segunda pregunta. La siguiente pregunta es la 8, es ¿cuánto vale la carga en este capacitor cuando aquí hay una diferencia potencial de 100 volts? Pues bien, voy a fijarme qué está pasando en esta situación. Es este mismo capacitor, que es el de 3 microfaradios. 3 microfaradios, este es el equivalente a 5.15 microfaradios. Bien, la carga en estos 3 capacitores es la misma en cada condensador. Es la misma. Y por definición es la misma que en el capacitor equivalente final que encontré. Este es el capacitor equivalente final de 1.16 microfaradios. La carga va a ser igual a 100 volts por 1.16 microfaradios. Esto me da que la carga es 1.16 por 10 a la menos 4 coulomb. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la carga sobre este capacitor? Es exactamente la misma por este mismo análisis que hicimos. Así que sin añadir más, escribo directamente que la carga en este capacitor es 1.16 por 10 a la menos 4 coulomb. Bien, continuamos. Las preguntas 10, 11 y 12 hacen referencia al circuito de la figura 3. Esta es la figura 3. Tengo un circuito donde en serie tengo conectados esta FEM, que no es ideal, tiene resistencia interna de 0.6 ohm. Tengo esta resistencia de 9 ohm, otra FEM no ideal, de resistencia interna de 1.4 ohm y otra resistencia de 5 ohm. ¿Cuáles son las 3 preguntas? Pregunta 10. Encuentra el valor absoluto de la corriente que circula por el circuito. Exprese su respuesta en unidades de ampere. Pregunta 11. Encuentra el valor absoluto de la diferencia de potencial entre los puntos B y C. B y C son los puntos extremos de la resistencia de 9 ohm. Pregunta 12. Encuentre el valor absoluto de la diferencia de potencial entre los puntos A y B, es decir, entre los extremos de esta FEM no ideal. Exprese su respuesta en unidades de volt. Vamos a ver cómo se podría resolver este ejercicio. Aquí tengo el circuito, no estoy marcando los valores para no cargar demasiado el dibujo. Pero la idea, ¿cuál es la idea? Voy a suponer que la corriente va en esta dirección y voy a dar este camino para hacer esta regla de Kirchhoff de suma de potenciales sobre este bucle. Y la suma me debe dar 0, porque esa es la regla de Kirchhoff. Así que primero empiezo con esto, dado que voy caminando en esta dirección y la corriente va en esta dirección, esto es una caída de potencial de menos I por 1.6 ohm. Aquí voy del más al menos en la FEM, así que es una caída potencial, menos 16 volt.
Bajo por acá, por esta resistencia, de nuevo la corriente y la forma en la que doy el loop van en la misma dirección, así que esto es menos, menos un I por 9 ohm. Luego voy de menos a más en esta FEM, así que es más 8 volt. Esto sí sigue siendo una caída de potencial, menos I, 1.4 ohm, menos finalmente por esta resistencia I por 5 ohm. Esto debe ser igual a 0. ¿Qué me queda hacer? Despejar la corriente. Me da todo esto. La corriente es menos 0.47 amperes, el valor absoluto es 0.47 amperes. Siguiente, me preguntan cuál es la diferencia potencial entre este punto y este punto, es decir, en los extremos de esta resistencia. Simplemente el valor absoluto sería la diferencia potencial, que en este caso es R por I, la resistencia es 9 ohm, multiplicado por 0.47 amperes, esto es 4.22 volt. La siguiente me pregunta cuál es la diferencia potencial entre estos dos puntos. La diferencia de potencial entre estos dos puntos ya la tengo acá. Corresponde a esta parte del ciclo. A esto. Menos I 1.6 ohm menos 16 volt. Tomando en cuenta que la corriente es negativa, reemplazo acá, me da 0.47 amperes, acá, cambio el signo, por 1.6 ohm menos 16 volt. El valor absoluto de eso me da 15.24 ohm, perdón, 15.24 volt, que es lo que me solicitan. Seguimos con 13, 14 y 15. Las preguntas 13, 14 y 15 hacen referencia al circuito de la figura 4. Esta es la figura 4. Tenemos este lugar del circuito a una diferencia a un potencial de 18 volt. La parte inferior está a tierra, así que lo podemos tomar como a 0 volt. Tenemos esta resistencia de 6 ohm, resistencia de 3 ohm, capacitor de 6 microfaradios, capacitor de 3 microfaradios y este switch que está abierto. ¿Qué me preguntan? 13. Encuentra el valor absoluto de la diferencia potencial entre A y B, cuando S se encuentra abierto y ya no hay variaciones temporales de corriente. Exprese su respuesta en unidades de volt. 14. Encuentra el valor absoluto de la carga final en cada placa del capacitor de 3 microfaradios, aquí abajo, cuando S se encuentra cerrado y ya no hay variaciones temporales de corriente. Exprese su respuesta en unidades de Coulomb. 15. Encuentra el valor absoluto de la carga final en cada placa del capacitor de 6 microfaradios, es decir, este que está acá, cuando ese se encuentra cerrado y ya no hay variaciones temporales de corriente. Expresa su respuesta en unidades de Coulomb. Bien, primera, en este caso, respondiendo el 13, cuando se puede ver de acá, cuando ya no hay variaciones temporales de corriente, los capacitores se comportan como si fueran justamente switches que están abiertos. Es decir, esto es algo que está, si se quiere, roto, por aquí no puede circular corriente. Así que esta parte de la placa, esta parte del conductor, esta parte de la resistencia, esta parte del capacitor, incluyendo todo esto que está acá, está a este potencial 18 volts. Todo esto que está acá arriba está a 18 volts. Está de manera equipotencial todo esto a este potencial fijo de 18 volts. Esta placa de abajo, esto que es un conductor, esto que es un conductor, esta resistencia, este conductor y esta placa de abajo van a estar entonces ahora a este potencial fijo, es decir, 0. Es decir, que el punto B está a 0 volts, el punto A está a 18 volts, así que la diferencia de potencial es 18 volts. Esa es la respuesta. Cuando S está cerrado, de nuevo, esto en tiempo, si se quiere, infinito, se va a comportar como como un corte, es decir, un hueco en el circuito, así que la corriente va a circular por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y va a bajar acá. Así que esto se va a comportar como un circuito donde esto está a 18 volts, esto está, por aquí baja una corriente, por aquí baja la corriente y por aquí sale la corriente de nuevo. Y esto es una resistencia equivalente de 9 ohm. ¿Cuánto vale la corriente que circula por acá? Bajando. La diferencia potencial, que es 18, dividido la resistencia equivalente, que es 9 ohm. Así que por aquí baja una corriente, de 2 amperes. Ahora bien,
Sobre el capacitor, este capacitor, me pregunta sobre el capacitor de 3 microfaradios. Cuando esto está cerrado, la diferencia potencial entre A y tierra debe ser la misma diferencia potencial entre B y tierra. ¿Por qué? Porque esto está al mismo potencial cuando esto está cerrado. La diferencia potencial entre B y tierra, medido pensándolo sobre, sobre esta resistencia, es 3 ohm por 2 amperes, que es la corriente que está pasando. Así que la diferencia potencial entre este nivel y tierra es de 6 volt. Ahora bien, ¿cuánto vale la carga? La carga vale entonces la carga dividido. La capacitancia es igual a esos 6 volts. Vamos a verlo en la hojita. Esto era lo que les intentaba explicar sobre el dibujo. Esto está a 18 volts, esto es tierra, la resistencia equivalente es 9 ohm, baja una corriente de 2 amperes. Sobre el capacitor se debe tener un potencial igual a la caída potencial sobre la resistencia. Es decir, tengo que Q sobre su capacitancia es igual a la caída potencial, que es de 6 volts. Al final me da que Q es igual a 1.8 por 10 a la menos 5 coulomb. En el caso del otro capacitor, pasa la misma, es el mismo análisis, solamente que ahora Q es lo que vamos a encontrar, la capacitancia es de 6 microfaradios. ¿Y cuánto vale la caída potencial sobre esa resistencia de arriba? Esa resistencia es de 6 ohm y la corriente es de 2 amperes. Así que esto es 12 volt. 12 volt multiplicado por 6 microfaradios me da 7.2 por 10 a la menos 5 coulomb, que es lo que nos estaban preguntando, nos estaban pidiendo. Y ya terminamos. Las 3 últimas preguntas son las siguientes. Preguntas 16, 17 y 18 hacen referencia a la figura 5. Esta es la figura 5. En esta figura, una esfera metálica maciza de radio de 10 centímetros se ubica de manera concéntrica adentro de un cascarón metálico de radio 20 centímetros. Es decir, esta es la esfera maciza que está acá y este es el cascarón metálico aquí de radio mayor. La esfera y el caparazón no están en contacto. Sin embargo, la esfera interior se encuentra conectada a tierra por este hilo a través de un hilo conductor que pasa por un pequeño orificio hecho en el caparazón exterior. Suponga que el caparazón exterior tiene una carga de Q1 por 10 a la menos 9 coulomb. Pregunta 16. Encuentra el valor absoluto del potencial sobre la superficie de la esfera interna, es decir, sobre esa superficie. Suponga que el potencial en el infinito es igual a 0. Bien, ¿qué pasa cuando está conectado a tierra? Por definición, esto significa que podemos considerar que el potencial lo tomamos, por definición, como 0. Así que aquí el potencial vale exactamente igual a 0. Esa era la respuesta. 17. Encuentra el valor con el signo adecuado de la carga eléctrica sobre la esfera interna. Exprese su respuesta. Primero un corto análisis. Nos dicen que el caparazón externo tiene carga. Esto está bien. Esto no nos han dicho que tiene carga, pero al estar conectado a tierra, eso significa que hay carga que puede fluir libremente de la tierra o hacia la tierra, de tal manera que el potencial acá sea 0. Eso es lo que significa tierra. Y esto significa que aquí puede haber un flujo de carga de lo que yo necesite para hacer este potencial igual a 0. Así que vamos a verlo, esto, escrito en papel, este análisis, para entender mejor qué está pasando. Bien, el potencial del caparazón externo medido en el radio R, es decir, radio R es el radio pequeño, radio R es el radio grande, pero esto es el potencial que produce el caparazón externo medido adentro. Ese potencial adentro del caparazón es una constante. Es una constante. ¿Cuánto vale esa constante? Eso lo hicimos en los primeros ejercicios de este video. Es K por Q, que es la carga que conocemos, sobre R, donde este es el radio del caparazón externo. El potencial, por otro lado, el potencial sobre la esfera que va a tener una carga Q que no conocemos, es K, Q, que no lo conocemos, Q minúscula, sobre R, donde este es el radio de la esfera. Es decir, ese es el potencial en R producido por el caparazón de afuera. Ese es el potencial en R producido por la esfera. Sumando estos dos me debe dar 0. ¿Por qué? Porque ya había encontrado que el potencial ahí debe ser 0.
Así que haciendo esa suma igual a 0, me queda que la carga, Q minúscula, que está sobre esa esfera interna, es menos Q sobre R mayúscula por R. Y esto me da menos 1.2 por 10 a la menos 19. Lo último que me preguntan es cuánto vale la diferencia potencial entre la esfera interna y el caparazón exterior. El potencial en la esfera interna en R minúscula es 0, por definición, porque está conectado a tierra. El potencial en R mayúscula, que es por definición, es el potencial que produce esa esfera misma, perdón, el caparazón exterior en esa posición, y es el potencial que produce la esfera interior. El potencial que produce el caparazón exterior sigue siendo K, Q sobre R mayúscula. Esta es la Q mayúscula. Mientras que el potencial que produce la esfera interna medido en el radio exterior es K, Q minúscula sobre R mayúscula. Al final me queda esta expresión, K sobre R mayúscula, Q más Q, reemplazando todos los valores, esto me queda 22.5 volt. Y esa es la respuesta solicitada. 18 ejercicios, espero que les sean útiles y espero que los hayan disfrutado. Muchísimas gracias.